Ya, vamos a hablar la clase de sepsis de hoy día. No una clase muy larga, ¿ya? Bueno, la sepsis es una enfermedad que es tiempo dependiente. Va a implicar una gravedad, ¿ya? En sí misma. Ya no depende de nadie, de ninguna otra enfermedad para ser grave, y tiene hasta alrededor de un 50% de mortalidad, ¿ya? Reducir el 50% de mortalidad a algo menos va a depender principalmente del diagnóstico y del tratamiento rápido, ¿ya? Por lo que nosotros, los que trabajamos en la urgencia, vamos a ser los encargados de mejorar la sospecha clínica y manejar a los pacientes de una forma adecuada y rápida. Un caso clínico, ¿ya? Son las 10, 11 de la mañana, de un día tranquilo, cuando... Deja ver. Sí, se conectó tarde, a ver. Eso. Cuando nos llega un paciente traído por el SAMU, de unos 70 años, ¿ya? Que viene sin acompañante. Lo traen porque estaba durmiendo mucho y no lo pueden despertar para que coma. Ingreso somnoliento, desorientado, ¿ya? Con oxígeno por mascarilla de recirculación, ¿ya? A la evaluación primaria va a destacar una frecuencia respiratoria de 28, una saturación de 98, con una frecuencia cardíaca de 154, ¿ya? Que es regular, una presión arterial de 92,50, mal perfundido, no tiene focalidad neurológica, una temperatura 38,8 y un hemoglutés de 2,96. El paciente no se queja de dolor, no tiene náusea, tampoco aporta más información, dado que está comprometido de conciencia y viene sin familiares. ¿Ya? Bueno, al simple vista impresiona que el paciente está grave, cursando evidentemente con un shock séptico, ¿ya? Y necesita medidas inmediatas. Bueno, y uno empieza a pensar, ¿qué dicen las últimas actualizaciones de sepsis? Luego empezamos a ver la realidad del paciente y vamos preguntándonos cuál será el foco del paciente, el foco infeccioso, qué antibiótico le vamos a dejar, qué fluido y cuánto fluido le vamos a aportar al paciente, va a requerir ventilación mecánica o no, va a requerir un catéter central, va a requerir alguna droga vasoactiva, y finalmente si es que hay cama en UPC o voy a tener que estar todo el día y toda la noche con el paciente en la urgencia, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las definiciones de sepsis? Un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas, bioquímicas, ¿ya? Inducidas por una infección, determinando daño en los distintos tejidos y potencialmente la muerte. La definición nos da como una idea general de lo que ocurre a nivel fisiopatológico en el paciente séptico, ¿ya? Pero no ayuda mucho a sospechar o a hacer el diagnóstico. ¿Ya? De hecho, pese al avance y de la investigación, aún no se logra identificar todavía un gol estándar, ¿ya? Que nos va a permitir diagnosticar al paciente séptico con bastante certeza. Es por esto que distintas sociedades médicas se han reunido en las conferencias de consenso, ¿ya? Para acordar como expertos cómo diagnosticar o definir la sepsis. Hasta hoy día hay 3 grandes consensos del grupo de estudios más grande a nivel internacional, que es el estudio de sobreviviendo a la sepsis, ¿ya? Pero además otras sociedades médicas locales, como por ejemplo la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, tienen sus propios guías y los propios consejos, ¿ya? Lo que hace que en la práctica esto sea como un poco confuso, ¿ya? Finalmente terminamos haciendo que en el día a día el juicio clínico de uno es lo que nos va a hacer sospechar, diagnosticar y tratar al paciente séptico, ya más allá de las discusiones de expertos. Es bueno recapitular un poco la historia. Tenemos el primer consenso, que es el consenso del 91, ¿ya? Que se definió sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una SIRS, ya secundaria a una infección, que se diagnostica con 2 más criterios de SIR asociados a la sospecha o confirmación de un foco infeccioso. El principal problema con esta definición es que es muy poco específica, ya que el SIRS puede ser secundario a otras cosas, ya no solamente infección, como por ejemplo trauma, puede ser secundario a quemaduras extensas, puede ser secundario a pancreatitis. ¿Ya? No tenemos cómo descartar
al momento de evaluar por primera vez al paciente que la respuesta inflamatoria sea secundaria y no se puede distinguir de una infección, ¿ya? O sea, la definición de sepsis del consenso del 91 es muy poco específica, ¿ya? El consenso, por si lo quieren buscar. También hay estudios que muestran que esta definición es muy poco sensible. Uno de ellos nos mostró que cada uno de 8 pacientes hospitalizados en UCI con sepsis severa cumplían menos de 2 criterios de SIRS, quedando fuera de la definición del consenso de paciente séptico. También se puede ver que cuando ya el paciente está en la UPC, ya se han realizado las medidas iniciales de reanimación, ¿ya? Que pueden mejorar mucho los parámetros clínicos. Eso también puede haber sido en el estudio, ¿ya? Por otro lado, también hay estudios que muestran que la definición es muy poco sensible, ¿ya? Uno de ellos mostró que de los pacientes con la sepsis severa, aparte de tener pocos criterios de SIRS, también hay pacientes que no tenían ninguno, ¿ya? También el consenso con disfunción de algún órgano o una hipoperfusión que sea manifestada en el paciente como una acidosis láctica, una oliguria o una alteración aguda del estado mental, también se le llamó sepsis severa, ¿ya? Y aquella sepsis severa que cursaba además con hipotensión secundaria a la sepsis y que no respondía a la reanimación con fluido, se le llamó shock séptico, ¿ya? Entonces tenemos como esta definición, que ahora no nos ocupa mucho, ¿ya? Sepsis, sí, secundaria infección, sepsis severa, sepsis más difusión del órgano de hipoperfusión, y shock séptico, sepsis severa más hipotensión que no responde a volumen. Después pasamos a bastantes años más, el consenso del 2021, ¿ya? Aquí se mantuvieron los conceptos de sepsis, sepsis severa y shock séptico, ¿ya? En sepsis, dadas las limitaciones del SIRS como criterio de diagnóstico, se agregaron otras herramientas, ¿ya? Diagnósticas clínicas y de laboratorio, como la PCR, como la procalcitonina y como el lactato, siendo necesario solo algunos de estos para diagnosticar la sepsis si se sospecha infección, ¿ya? Pero no se cambió la definición del consenso previo, del consenso del 91, en espera de que progresaran los estudios y se revelara algún marcador bioquímico que sea suficientemente sensible y específico para cambiar la forma de definir y diagnosticar al paciente séptico, ¿ya? Los criterios diagnósticos para sepsis eran los siguientes, ¿ya? La fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca mayor a 90, taquipnea, estado mental alterado, el edema sustancial o balance positivo de líquido, y la hiperglicemia, ¿ya? Tenemos otros como la leucocitosis, leucopenia, repuesto de leucocitos normales, con mayor de 10% de formas maduras, PCR elevada, procalcitonina elevada, ¿ya? Hipotensión, saturación venosa mixta de oxígeno mayor a 70, ¿ya? UNICE elevado, ¿ya? Cosas que no nos son muy útiles aquí en la urgencia. Las otras, hipoxemia arterial, oliguria, aumento de la creatinina mayor a 0,5 de la basal, anormalidad de coagulación, ¿ya? Trombocitopenia, hiperbili, hiperlactatemia, llene capilar disminuido, ¿ya? O llene capilar moteado, ¿ya? Morado. Para la sepsis severa, también la disfunción orgánica se definió en este segundo consenso a través del puntaje de la escala de SOFA, ¿ya? Y shock séptico continúa siendo definido en relación con hipotensión, sin considerar signos más precoces de shock como los que revisamos en la clase de shock, ¿ya? Los que sí fueron considerados para el paciente séptico en edad pediátrica, en este consenso, ¿ya? Luego pasamos al consenso del 2016, que es el tercero de sepsis y shock séptico, que es el último que ha generado, la verdad, la mayor problemática de todas, ¿ya? Este parte explicando por qué es necesario un nuevo consenso, que es la falta de sensibilidad y especificidad del SIRS como criterio diagnóstico de los consensos previos. Además, nota que
la ampliación de herramientas del segundo consenso para el diagnóstico de sepsis y sepsis severa dieron como pie a distintas definiciones en la literatura, ¿ya? La que no son comparables entre sí para fines como de investigación, y se reportaron distintas tasas de incidencia y mortalidad, que eran muy diferentes una de otra, ¿ya? Así se define sepsis no como una enfermedad específica, sino como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida y que produce una respuesta desregulada del huésped contra una infección. Cada uno tiene un gol estándar diagnóstico. ¿Ya? En la práctica, como definen esta disfunción orgánica, es a través del SOFA, un SOFA mayor a 2 puntos, lo que se asocia a una mortalidad intrahospitalaria del alrededor del 10%. ¿Ya? Además, en la urgencia y en los escenarios ambulatorios, en los pacientes en los que se sospecha una infección pueden ser categorizados como sépticos si cumplen al menos 2 de los criterios de Quick SOFA o QSOFA, que son es otra tabla que se creó acá, ¿ya? Que es un score nuevo que se asocia a los outcomes típicos de los pacientes sépticos, con mayor especificidad que el SIRS, con sospecha de foco infeccioso. ¿Y cuál es el Quick SOFA? ¿Ya? 2 más de estos criterios en un paciente con sospecha de un foco infeccioso implican un mayor riesgo de outcome adverso típicos del paciente séptico. O sea, una frecuencia respiratoria mayor a 22, un glaucoma menor a 15 o una presión sistólica menor a 7. ¿Ya? Estos son los criterios de Cook-SOFA y los podemos usar sin examen. Entonces, la verdad es bastante útil, pero comparando la definición previa de sepsis con la del consenso del 2016, la sensibilidad del Cook-SOFA para mortalidad es de un 55% con un 84% de especificidad, ¿ya? Versus un 64% de sensibilidad y 65% de especificidad del SIRS, ¿ya? Es decir, que mejoró la especificidad, pero a costa de disminuir la sensibilidad del diagnóstico, ¿ya? Lo que suena igual lógico, dado que solo están incluyendo la definición de sepsis en los pacientes que ya tienen difusión orgánica, los que la práctica deja como no diagnóstico a todos aquellos pacientes que aún no presentan una disfunción de órgano, retrasando el diagnóstico y tratamiento. Como se puede ver, el Quick SOFA tiene una mejor área igual bajo la curva que los criterios previos, pero a costa de una sensibilidad que es mucho más baja, ¿eh? Lo que va a aumentar la cantidad de pacientes que se nos van a escapar, ¿ya? Entonces vamos a perder el reconocimiento precoz y vamos a perder la posibilidad de un tratamiento precoz, que es lo que nos va a cambiar el pronóstico del paciente, ¿ya? Eso es lo malo del Quick SOFA que se ocupa mucho ahora, ¿ya? En el mismo concepto, el shock séptico se define como esto, ¿ya? Una hipotensión persistente que requiere reanimación con vasopresores para mantener una PAM mayor a 65 asociada a un lactato mayor a 2 milimoles por litro, que es alrededor de 19-20 lactato que es el que se ocupa habitualmente en los hospitales, ¿ya? Con el otro marcador. Esta definición tiene una mortalidad aproximadamente asociada mayor al 40%. ¿Ya? Aquí también se elimina la sepsis severa como concepto, dado que la disfunción de órganos ya está contenida dentro de la nueva definición de sepsis, ¿ya? Dándole mayor peso, gravedad al concepto de sepsis. Además, este consenso recomienda prescindir del tamizaje con lactato en los pacientes con infección, ¿ya? En resumen, este consenso tiene el problema de ser menos sensible para los outcomes adversos, por lo que si usamos la herramienta clínica que la recomendaron, que es la Quick SOFA, vamos a correr el riesgo de no diagnosticar a los pacientes en etapas precoces de la enfermedad, pero que sí están sépticos, ¿ya? Entonces, con el último consenso que hay, como que mejoramos algunas cosas y que tenemos unas mejores definiciones, que solamente tenemos sepsis y shock séptico, ¿ya? No hay sepsis severa, ninguna de esas cosas, que son bastante buenos, pero las herramientas que nos entregaron son mucho peores, ¿ya? Vamos a ver un poco de epideficio de la sepsis, ¿ya? Para saber cuál es la importancia de su diagnóstico y tratamiento, ¿ya? La mayoría de los pacientes sépticos son causados por bacterias, ¿ya? Y la menor medida son hongoparásitos. ¿Okay? Eso lo tienen que tener en cuenta. Con respecto a la epidemiología, como lo discutimos recién, los cambios de definición del paciente séptico han hecho que las estadísticas
publicadas en relación al tema sean bastante erráticas entre sí, ¿ya? En Chile los datos son bastante escasos, la verdad. Hace bastante tiempo, en 2006, 2007 aproximadamente, se realizó un estudio multicéntrico que mostró aproximadamente un 30-33% de prevalencia de los ingresos a UCI de pacientes sépticos. De esos pacientes, el 40% aproximadamente cumplían criterios de sepsis grave, ¿ya? Y tuvieron un porcentaje de mortalidad de 15% a los 30 días. ¿Ya? En Estados Unidos, se muestra también que de la mayoría de los casos de shock séptico del global, la mitad son por foco neumónico, que es el foco más frecuente, ¿ya? Hay 40.000 pacientes muertos por sepsis al año, que tienen una letalidad cercana en Estados Unidos, cercana al 17%, ¿ya? Y que tienen una carga económica para los hospitales alrededor de 20 millones de dólares. ¿Ya? Entonces la sepsis es una enfermedad grave y una enfermedad muy costosa, ¿ya? En el mundo, a modo global, se estima que ocurren 19 millones de casos de sepsis al año, ¿ya? Y incidencia que va a un aumento, ¿ya? Porque la población envejece, hay mayor mortalidad, pero también por el mayor diagnóstico de la enfermedad, ya que hoy en día el tema es mucho más conocido que antes, ¿ya? Y la mayoría de los microorganismos que causan la sepsis son bacterias, como les dije, en menor medida los hongos y los parásitos, mientras que los virus toman mayor importancia cada vez, ¿ya? Lo que dificulta el tratamiento del paciente séptico en lo que respecta a la lesión del tratamiento antibiótico adecuado, ¿ya? De las bacterias, las principales responsables de este tipo de infección ahora son la gram positiva, como el neumococo y el estáfilo, ¿ya? A diferencia de hace 40, 50 años atrás, donde predominaban sepsis por gram negativos, como la Escherichia coli, la Klebsiella y la Pseudomonas. En realidad, muchos más son los casos de sepsis por patógenos que no vamos a poder identificar, ya que solo un tercio de los cultivos tomados en pacientes sépticos resultan positivos, ¿ya? Y solo en esto se termina identificando el germen responsable, y eso es bastante importante ese dato. Los hemocultivos, si bien son buenos, solamente un tercio de ellos salen positivos en pacientes sépticos, ¿ya? Y los sitios más frecuentes de infección, primero el pulmón, seguido por la vía urinaria, y después por el abdomen, ¿ya? Con respecto a la fisiopatología, se han identificado varios patrones inflamatorios que parecieran ser propios de la sepsis, lo que podría llevar a identificar el tan esperado gold estándar diagnóstico para facilitar la definición e identificación de estos pacientes de forma rápida. Ya lo primero que ocurre en la sepsis es la interacción de un microorganismo que está infectando y el huésped, ya lo que gatilla una cadena de interacciones que generan un estado proinflamatorio para luego progresivamente virar un estado antiinflamatorio, ¿ya? La que se activa la cascada de coagulación. En la fase proinflamatoria aumenta el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y la interleuquina 1 y 6, entre muchas otras cosas, para luego dar paso a una fase antiinflamatoria en que predominan las interleuquinas 4, la 10 y la 13. ¿Ya? Estos marcadores podrían ser usados para identificar inflamación versus infección en la primera fase y así instalar terapia antibiótica y empezar a desescalar, ¿ya? Establecer pronóstico en fase intermedia o como marcadores de estado inmune, por lo tanto, de riesgo de sobreinfección en etapas posteriores, ¿ya? Los objetivos terapéuticos de cada etapa también son distintos. Así, en etapas precoces, por ejemplo, el tratamiento está enfocado en modular la respuesta inmune, mientras que en etapas tardías deberíamos bloquear la apoptosis celular o estimular la respuesta inmune para evitar la sobreinfección de los pacientes. Esta cascada de reacción inflamatoria y antiinflamatoria se puede dimensionar de mejor forma con los esquemas que les estoy poniendo acá, en el que se incluyen las principales hormonas y mediadores que intervienen en la sepsis, como cortisol, la interleuquina, la PCR y procalcitonina, ¿ya? Hay que destacar que igual que el pic de procalcitonina se alcanza cerca del día, ya post el inicio del daño, y iniciándose un ascenso a las 3-4 horas de la injuria, ¿ya? Mientras que la PCR es más tardía, con un pic de 48 horas, ¿ya? A diferencia de las interleuquinas que aumentan y llegan a su pic antes que la procalcitonina, ¿ya? La cadena de reacciones tiene como objetivo eliminar el microorganismo infectante, ¿ya? Cuando la infección ya no está
limitada, sino que se generaliza y amplifica es cuando aparece la sepsis, ¿ya? La respuesta a la infección ya no es localizada, sino sistémica, y empieza a hacer daño en varios órganos, ¿ya? Generando daño por sí misma, sin otra cosa que aumente la mortalidad, ¿ya? Y genera mucho más daño del que se generaría por solamente una infección, ¿sí? Esto con respecto al modo de la la fisiopatología de la sepsis, hay un libro que es de 600 páginas, ¿no? Esto es un resumen muy somero de eso, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver primero ahora cómo evaluar un paciente séptico en la urgencia, después de hablar de los consensos y un poco de la fisio. Eh, entonces, ¿cuándo sospechar sepsis en un paciente que consulta en la urgencia? Lo primero, como siempre, es realizar una evaluación primaria, ¿ya? Incluyendo todos los signos vitales, incluso la olvidada frecuencia respiratoria. Cuando se presenta un paciente taquicárdico, febril o taquipneico y se sospecha de un foco infeccioso, hay que sospechar sepsis, ¿ya? Este paciente debe ser evaluado súper cuidadosamente para ver si la taquicardia o la taquipnea son desproporcionados para la fiebre que el paciente presenta, ¿ya? O ser reevaluado luego del uso de antipiréticos para ver si continúa cumpliendo los criterios de sepsis, ¿ya? Que es SIRS más un foco infeccioso, ¿ya? O era la respuesta normal a la influenza o a la amigdalitis que vemos a diario en la urgencia, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿ya? En los adultos mayores hay que ser un poco más cuidadosos, ¿no? Que alrededor de un 30-40% de ellos pueden no presentar fiebre o estar muy baja en presencia de una infección. Sus presiones arteriales también pueden estar en rango normal, por decirlo así, pero en realidad son muy bajas para ellos, y tienen más frecuente la hipertensión y toman medicamentos, ¿ya? Pueden no tener taquicardia debido a que son viejos, que tienen enfermedades del nodo, o que más frecuentemente ocupan medicamentos cronotópicos negativos, ¿ya? Como beta bloqueadores. Es por esto que la evaluación del paciente adulto mayor tiene que ser un poco más cuidadosa, ¿ya? Y con un alto grado de sospecha clínica. Si, por el contrario, el paciente se presenta con alguna disfunción orgánica, como alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria, falla renal, etcétera, o en shock, también hay que sospechar que estas alteraciones pueden ser secundarias a una sepsis oculta y por lo tanto hay que buscar activamente algún foco infeccioso y manejar al paciente como si estuviera séptico, sobre todo en adultos mayores, ¿ya? Hay que aclarar igual que, dada la gravedad del diagnóstico, es preferible tratar a un paciente de más que de menos, ¿ya? Es decir, ante la duda de que si el paciente que estamos evaluando, está séptico o no, debemos asumir que está séptico y tratarlo como un paciente séptico, ¿ya? Si el paciente está inestable, se debe iniciar tratamiento inmediato en conjunto con la evaluación primaria. Y a medida que vayamos encontrando alteraciones en la misma, ya vamos a cambiar nuestro tratamiento. En estos pacientes es habitual instalar generalmente 2 vías venosas gruesas, periféricas, un monitor cardíaco, oximetría de pulso continua, idealmente una presión arterial automática cada 10 minutos, ¿ya? Y oxígeno para saturar mayor a 93, ya sea por mascarilla tipo Venturi, que es lo que se suele ocupar en pacientes sépticos, ¿ya? Y aporte de fluido y antipirético endovenoso. Y como parte fundamental del manejo del paciente séptico está la búsqueda activa del foco y del agente infeccioso y el uso precoz de antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Adecuados para el tratamiento y para el foco que nosotros estamos sospechando, ¿ya? Idealmente todo esto lo debemos hacer antes de 1 hora. Entonces, luego de realizar la evaluación primaria del paciente y las intervenciones, hay que reevaluarlo para ver si responde al tratamiento inicial o si aparecen alteraciones nuevas de riesgo vital, ¿ya? Hay que recordar que estos pacientes igual son medio frágiles y que pueden descompensarse y agravarse en cualquier momento, por lo que requieren de una reevaluación bastante frecuente, ¿ya? Luego, o en paralelo, si el paciente puede o hay algún acompañante, un familiar cerca, se debe recopilar la anamnesis más acabada del paciente, ¿ya? La anamnesis próxima se debe enfocar en buscar el foco infeccioso según las características del cuadro actual del paciente, ¿ya? Y la estación de algunas infecciones, ¿ya? Por ejemplo, en verano son más frecuentes las diarreas por bacterias, ¿ya? En invierno las neumonias, ¿ya? Hay que preguntar sobre síntomas respiratorios, síntomas urinarios, gastrointestinales, lesiones en la piel, alteración o comportamiento
del estado de conciencia, cefalea, dolor cervical, ¿ya? Que son importantes para definir o sospechar el cuadro agudo, ¿ya? También importante los antecedentes en relación con los contactos con enfermos, antecedentes de viaje, estadías en lugares de riesgo para ciertas infecciones, trabajo en lugares de riesgo para contraer infecciones, residencia del adulto mayor, ¿ya? Uso de antibióticos recientes, uso de catéter de reservorio, sondas Foley, ¿ya? Hospitalizaciones recientes, menor a un mes, o vacunas, también hay que preguntarlo, ¿ya? Los antecedentes en relación, eh, ahora es muy frecuente el tema de los viajes, ¿ya? Así que hay que preguntar eso. También los antecedentes mórbidos del paciente también son importantes. Entre los más importantes, obviamente, la diabetes, ya el uso de corticoides de forma crónica, ya como la artritis reumatoide en el lupus, ya el alcoholismo crónico, el uso de drogas endovenosas, VIH, inmunosupresión, quimioterapia, ¿ya? Que nos van a hablar de un paciente que es más grave que los otros, ¿ya? También no hay que olvidar que aunque los medicamentos de uso crónico muchas veces no son importantes en la evaluación inicial del paciente, pueden ser muy útiles para igual evidenciar enfermedades que el paciente o el acompañante no declararon, como la insuficiencia cardíaca, ya que es importante a la hora de realizar la reanimación del paciente séptico, o el uso de antiarrítmico o de anticoagulante, ya por una prótesis valvular. Eso nos pueden dar pistas sobre el foco infeccioso, ¿ya? Y también son importantes para evitar el uso de medicamentos que pueden interactuar con algunos de los que el paciente usa de forma crónica. Lo que cobra mayor importancia en los pacientes adultos mayores, donde hay una polifarmacia, ¿ya? Hay muchos fármacos que son potencialmente inapropiados para este grupo, ¿ya? Dando los cambios fisiológicos ocurridos en la edad, ¿ya? En la evaluación secundaria igual se debe buscar activamente el foco infeccioso de cabeza a pie. ¿Ya? Hay que revisar la orofaringe, la ocultación pulmonar, la ocultación cardíaca, hacer un examen físico bien acabado, sobre todo abdominal, incluyendo el puño de percusión, que muchas veces se olvida, buscando lesiones de piel, que muchas veces no se hace, y evaluar signos meningios, que muchas veces tampoco se hace, ¿ya? Que son fundamentales también para ver el foco infeccioso. Según esta evaluación primaria y secundaria, vamos a poder evidenciar el foco de infección o el presunto foco, ¿ya? Y la evaluación secundaria también nos va a ayudar a evidenciar fallas orgánicas que no hayan sido pesquisadas al principio y así iniciar las intervenciones para evitarlas, ¿ya? O corregirlas en la medida de lo posible. Eh, Eso. El tratamiento del paciente séptico en la urgencia, ¿ya? Aunque el tratamiento protocolizado, guiado por metas, no han demostrado ser mejor que el manejo habitual del paciente séptico, hay que manejar al paciente de forma ordenada, con intervención en relación a las alteraciones de la evaluación primaria que vayamos encontrando, ¿ya? Y el foco específico del paciente, lo que puede ser interpretado como un protocolo de manejo, entre comillas, del paciente con sospecha de sepsis. El primer estudio que propuso como un manejo protocolizado desde la urgencia fue el súper conocido Rivers, ¿ya? Que fue en el 2011. Fue un emergenciólogo que con el protocolo de Rivers disminuyó la mortalidad intrahospitalaria por sepsis grave y el shock séptico en su hospital de un 46% a un 30%, que es bastante elevado. Una disminución de la mortalidad de un 15% en alguna enfermedad es muy bueno, ¿ya? El protocolo, ¿en qué consistía? Consistía en implementar un manejo estandarizado y precoz, un manejo dentro de las primeras 6 horas, guiado por metas ante un paciente con sospecha de sepsis, ¿ya? Luego de esto han surgido varios trabajos que no han podido nunca igualar los logros de este sujeto. Incluso los hay aquellos que no han mostrado ninguna mejoría al compararlo con el manejo habitual del paciente séptico, ya como el estudio Process en USA, el ARIS en Australia y el PRIMES en Reino Unido, ya que son todos estudios multicéntricos realizados en 2014 a 2015, mucho después del estudio de Rivers, de un hospital, en 2011, ¿ya? Pero ninguno ha sido mejor. Y son estudios bastante, la verdad, con bastantes pacientes, ¿ya? Estos trabajos igual se han realizado
en países y centros desarrollados, ya que cumplen con altos estándares de calidad. Y luego de que el concepto de sepsis y los pilares de tratamiento ya habían sido modificados, nuestra realidad igual es un poco más heterogénea en cuanto a recursos, ¿ya? Y estándares de calidad, obviamente, y capacidad del personal de salud como para descartar un manejo protocolizado como primera aproximación al paciente. Por otro lado, hay intervenciones dentro del protocolo original y mediciones dentro del mismo protocolo que también han sido cuestionados, como la volemización inicial estándar y dependiente de la condición del paciente, o el uso de la presión venosa central, ya como meta terapéutica, que han demostrado no ser muy útiles en la reanimación del paciente séptico, ya que no se correlaciona con las presiones de llenado o la volemia efectiva del paciente, ¿ya? Como ya vimos un poco en la unidad anterior de shock, ya en la clase de shock pasado. A pesar de la literatura, los consensos de Sobreviviendo la Sepsis y su actualización, la última en 2018, siguen recomendando un protocolo guiado por metas con intervenciones que tiene poca evidencia que la sustente. Lamentablemente hay poca evidencia, ¿ya? Como se muestra en ¿cómo se llaman las tablas que les vamos a ver ahora? Que son esas. Las recomendaciones tienen una calidad de evidencia baja, ¿ya? Excepto por el uso precoz de antibióticos de amplio espectro y el inicio de drogas vasoactivas, ¿ya? Para el paciente en shock que no responde a volumen, ¿ya? La evidencia de esto es moderada, sin alcanzar tampoco un alto nivel de evidencia, ya en ningún caso. Es importante igual tener estas en consideraciones a la hora de tomar igual decisiones reales al lado de la cama del paciente, ya que deben priorizarse las intervenciones con mayor nivel de evidencia, por sobre otras intervenciones con menor nivel. Por ejemplo, si el tener una muestra para hemocultivo hace que se le administre antibiótico de forma retrasada, es preferible darle el antibiótico siempre y quedarnos sin la muestra de hemocultivo a seguir esperando que se consigan los frascos. Porque ya sabemos que, aún con la mejor técnica y el mejor medio de cultivo, los hemocultivos en un paciente séptico son muy poco sensibles, ¿ya? Y solo un tercio van a resultar positivos, como lo mencioné anteriormente. De los objetivos mencionados como meta terapéutica en el paciente séptico, la que tiene mayor evidencia que respalde la normalización o el aclaramiento del lactato, que es el tema sobre el que se puede profundizar bastante, va a estar TED Paper de esto. Ya también el uso del catéter venoso central es muy invasivo, trae consigo riesgos que muchas veces sobrepasan largamente los beneficios de obtener una presión venosa central, ¿ya? O la saturación de oxígeno venosa central. No han demostrado ser buenos predictores clínicos, ya de outcomes favorables, al ser usados como meta en los rangos del protocolo de Rivers. Ya es el único problema del protocolo de Rivers. Tiene cosas que la verdad no han sido buenas, ¿ya? Por lo que si el paciente no necesita droga vasoactiva en altas dosis, también podemos prescindir de invadir al paciente, ¿ya? Sobre todo en condiciones subóptimas como las que se dan a veces en la urgencia, que no hay una monitorización cercana ni continua con el paciente. O sea, dentro de los protocolos de Rivers, lo mejor que podemos sacar es medir el nivel del lactato inicialmente, dar antibióticos precoces, ¿ya? Y extraer el hemocultivo ojalá antes de las 3 horas. Y administrar los cristaloides, ¿ya? 30 ml por kilo. Eso es como lo que vamos a usar en la urgencia, ¿ya? Nada más ha demostrado, la verdad, un buen outcome. Esto es lo otro, ¿ya? El 2018 que se actualizó, dentro de la primera hora desde el triage, medir lactato, tomar hemocultivos previo al uso de antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro, no retrasar el uso de antibióticos, si es que no podemos tomar hemocultivo antes de la hora, ¿ya? Y administrar una carga de volumen, 30 ml por kilo, ¿ya? En caso de que el paciente esté hipotenso, ¿ya? O que tenga un lactato mayor a 4 milimoles por litro, o un lactato mayor a 20. ¿Ya? Y iniciar droga vasoactiva al paciente hipotenso durante o después de la reanimación con fluido, ¿ya? Para mantener una PAM mayor a 65. Esas son las medidas más importantes, ¿ya? Las que nosotros tenemos que usar en la urgencia, ¿ya? Ninguna otras medidas han sido efectivas, ¿ya? Lamentablemente la sepsis sigue una enfermedad muy grave. Ahí los estudios no son bastante buenos, ¿ya? Pese a tener un outcome bastante grande de pacientes, ¿ya? Lamentablemente es así y esto es lo que tenemos de sepsis, no es mucho.
Además de tener la poca evidencia, las intervenciones propuestas por estos consensos y la última actualización nos ponen en una situación incómoda, ¿ya? Al ponernos como meta el realizar todo dentro de la primera hora, ¿ya? Desde que el paciente se presenta en el trial. La realidad nacional, la realidad chilena y de la mayoría de los países de Latinoamérica ¿ya? No permite tener todas estas cosas realizadas antes de una hora de la llegada del paciente. Aunque estemos de acuerdo con que en un paciente en el que se sospecha sepsis, desde la llegada al triage se debe hacer todo lo posible porque realmente se realicen todas estas intervenciones antes de una hora, con especial énfasis a la volemización del paciente, los cultivos, la administración de antibióticos de amplio espectro. Ya, en este sentido, esta última actualización del 2018 tampoco considera que cada paciente es un individuo, ¿ya? En la toma de decisiones por parte del médico tratante, dejando fuera la opción de polemizar con menos volumen a pacientes cardiópatas o a pacientes con insuficiencia renales o que están en anuria, ¿ya? O de usar algún criterio clínico para prescindir de los cultivos en caso de que retrase la instalación de la terapia de antibióticos. Por otro lado, dado la gran polémica en relación al último consenso de sobreviviendo a la sepsis en 2016, en 2017 la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva publicó el propio consenso. ¿Ya? Aquí se recomienda un enfrentamiento operativo de la reanimación del paciente séptico, ¿ya? Principalmente para asegurar en un ambiente heterogéneo de manejo de pacientes un estándar de manejo inicial, ¿ya? Y asegurar que todos los pacientes reciban las intervenciones que han demostrado mejorar los desenlaces o los outcomes del paciente séptico, permitiendo a su vez un manejo más individualizado. ¿Ya? Bueno, la esterilización de los cultivos puede ocurrir en minutos o pocas horas después de la administración de los antibióticos. ¿Ya? Esto es variable y depende de los ml de sangre tomado y del medio en que se cultive, por lo que se debe tratar de tomar al menos 2 hemocultivos con un mínimo de 10 ml de sangre, ¿ya? Por cada frasco. Los hemocultivos pueden ser tomados en el mismo momento, pero de sitios diferentes de punción, ¿ya? Y no se debe esperar a que el paciente se encuentre febril, puesto ya que no existe evidencia de que la presencia de fiebre mejore el rendimiento de los cultivos, ¿ya? Eso es un error que se ha tomado a lo largo de los años, ¿ya? No hay que esperar que el paciente esté fiebre para tomar cultivo, la fiebre no mejora el rendimiento de los cultivos, ¿ya? Cuando el foco de infección no sea claro y no sea factible excluir una infección de la sangre asociado a dispositivos intravasculares con una instalación mayor a las 48 horas, hay que obtener muestras de sangre del catéter, ¿ya? Y en el mismo momento tomar una muestra de sangre periférica para evaluar y enviarlas a cultivo, ¿ya? En circunstancias en que se considera el retiro del catéter venoso central, por ejemplo, pacientes dialíticos, se debe enviar la punta del catéter y una muestra de sangre periférica para cultivos, ¿ya? Entonces podemos tomar 2 cultivos de sangre central, de la vía central que tenga el paciente, si fue instalada a más de 48 horas, si no hay un foco evidente, y 2 hemocultivos periféricos. Y si el catéter hay que sacarlo porque tiene signos evidentes de infección de la vía de entrada, tomamos 2 cultivos de periféricos, sacamos el catéter central, le cortamos la punta y llevamos a cultivar la punta, ¿ya? En vez de tomar los hemocultivos centrales. También es importante enfatizar y recordar que la toma de cultivo no debe retardar más de 45 minutos el inicio de la antibioticoterapia empírica, ¿ya? Recuerda que la antibioticoterapia empírica es lo más importante junto con los fluidos y la droga vasoactiva, ya más que el hemocultivo en sí. En situaciones en que X dificultades impidan tomarlo como cultivo de forma expedita, ¿ya? Tenemos que privilegiar la administración de antibióticos de forma rápida, ¿ya? La hipovolemia absoluta o la hipovolemia relativa también, que presenten los pacientes sépticos antes de ser reanimados, es parte determinante también de la evolución del shock, ¿ya? Y de la falla orgánica múltiple. La volemización precoz es importante es la reversibilidad de este paciente de hipoperfusión y 30 ml por kilo, que es cerca de 2 litros en promedio en un adulto, en las primeras 3 horas, es lo que tiene mayor sustento en la evidencia actual, ¿ya? Sin embargo, es el médico clínico quien debe considerar el contexto general del paciente para dosificar el volumen, ya aportar en cada caso de forma individual. Ya un paciente en anuria o con una insuficiencia cardíaca va a tolerar solo una fracción del volumen recomendado tener esta cc por kilo. Si no, se va a congestionar el paciente muy rápido y vamos a tener que considerar en ellos antes el uso de vasopresores si no mejora, ¿ya? Podemos
pidamos 30 ml por kilo en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica, que no tiene mucha diuresis, vamos a producirle un EPA al paciente, ¿ya? Entonces es mejor dar un poco menos de volumen, dar volumen según su respuesta clínica. Y si con ese volumen, que es menor al habitual, al recomendado, no mejora, iniciar las drogas vasoactivas, ¿ya? En resumen, de todos los protocolos que hay y todas las cosas que podemos hacer, ¿qué es lo que hay que hacer como resumen actualmente? Porque le he vomitado un poco de información y lamentablemente la información no está tan clara. Entonces, lo que habitualmente solemos hacer en la urgencia es que en la mayoría de los pacientes vamos a indicar oxígeno para saturar mayor a 93%, ¿ya? Cristaloide, idealmente Ringel lactato, 30 ml por kilo, o suero salino a 0,9 en las mismas dosis, en caso de no tener Ringel lactato, ¿ya? Hay que dar aporte considerando la tolerancia a fluido del paciente, ya como les dije recién, o estimar el mismo aporte de fluidos para tener una PAM mayor a 65, ¿ya? Y una presión venosa central mayor a 8, ¿ya? En la urgencia no vamos a medir la presión venosa central, ¿ya? Y menos la saturación venosa de la vena cava, como mostraban como mostraban los estudios de Estados Unidos, los estudios de Rivers, etcétera, porque es algo más engorroso para nosotros en Latinoamérica medir esto en la urgencia. Entonces, ¿cómo podemos ver una PVC o estimar una PVC mayor a 8? O se puede estimar bastante bien con un ecógrafo, ¿ya? Vemos la vena cava inferior. Si la vena cava inferior colapsa menos de un 30%, ya podemos ver que la presión venosa central es mayor a 8, ¿ya? Es un bastante buen indicador de la presión venosa central, un indicador indirecto, ¿ya? Que se puede usar por el protocolo de Ruch, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y que ya lo vieron en los temas que igual tomaron los alumnos en sus charlas. Vamos a indicar antibióticos endovenosos de amplio espectro. Generalmente un antibiótico endovenoso bueno que si no tenemos un foco asociado, vamos a partir con 2 gramos de ceftriaxona, como 2 gramos de ceftriaxona rápido, ¿ya? Y esto lo vamos a modificar igual según el foco infeccioso, ¿ya? Que vamos a sospechar. Pero si no sospechamos ninguno, la ceftriaxona es la mejor opción, ¿ya? Iniciamos droga vasoactiva. La mejor droga vasoactiva en estos momentos para el shock séptico es la noradrenalina, ¿ya? La iniciamos a 0,01 gramos por kilo minuto de forma periférica, ¿ya? La usamos porque tiene una intensa actividad alfa y una moderada actividad beta 1, ¿ya? Y esto puede aumentar la PAM sin disminuir el gasto cardíaco, ni las funciones orgánicas, por eso usamos la noradrenalina, ¿ya? Aumenta generalmente el gasto cardíaco entre un día 20% y el volumen sistólico en un día 15%. Y esto disminuye la mortalidad si la comparamos con otras drogas vasoactivas como la dopamina, ¿ya? Al ser usado en pacientes de forma inicial en el shock, ¿ya? Entonces la noradrenalina ha sido la mejor que podemos ver por ahora, ¿ya? En el caso de que la droga vasoactiva no funcione a dosis alta, a dosis de 0,3 microgramos por kilo minuto, tenemos que indicar hidrocortisona, ¿ya? O otro bolo de corticoides, ¿ya? 100 miligramos cada 8 hidrocortisona el estándar, ¿ya? Para en pacientes con vasoplegia severa, ¿ya? Porque si tengo una vasoplegia severa, los corticoides han demostrado que mejoran la noradrenalina o mejoran la otra droga vasoactiva, mejora su función, ¿no? Por el tema del déficit de cortisol que hay en los pacientes sépticos. Hay que recordar de que hay que tomar cultivos y tomar lactato, ¿ya? Dentro de los exámenes iniciales para evaluar y monitorizar al paciente, ¿ya? En pacientes con disfunción miocárdica y con bajo débito, el inotropo K, la droga vasoactiva, de forma inicial de elección es la dobutamina, ¿ya? Aunque en ciertos pacientes y pacientes que tengan efectos adversos asociados al uso de dobuta, podemos iniciar la milrinona, ¿ya? La medición y reevaluación del lactato va a ser útil desde el punto de vista de gravedad y pronóstico, pero también como meta terapéutica, siendo el ideal la disminución en al menos un 20% cada 2 horas en las primeras 8 horas de reanimación, ¿ya? Aunque hay protocolos con distintos puntos de corte dependiendo del tiempo en el que se usa, ¿ya? Pero básicamente es esto: el oxígeno, el rango del lactato,
¿ya? 30 cc por kilo. Recuerden ver si el paciente está, si es congestivo, si es cardiópata, si es renal crónico, para bajar un poco a 15 cc por kilo, 20 cc por kilo, e iniciar droga vasoactiva de forma inmediata, ¿ya? Hay nuevos protocolos que se están evaluando que dan la droga vasoactiva y el volumen al tiro, ¿ya? Sin esperar que el paciente no responda al volumen. Una PAM mayor a 65, con una vena cava que no sea colapsable en una eco, ¿ya? Los antibióticos de amplio espectro de forma inicial, y el único examen que ha mejorado esto, el único marcador hasta el momento es el lactato, ya más que cualquier otra cosa. No hay que preocuparse ni de tomar PCR, ni de tomar procalcitonina, ya ni perfil hematológico para ver los blancos, no sirve. Ya lo único que nos sirve de los exámenes iniciales es el ácido láctico, ya el único examen de sangre que nos es útil al principio a nosotros, ya. Y los cultivos, estos son como el resumen del manejo de la sepsis y del shock séptico en la urgencia, ya. Dentro como de los puntos principales, como para recapitular, ya. Bueno, tenemos que los distintos conceptos igual difieren un poco en la definición, ¿ya? Haciendo que esto sea un poco difícil. La fisiopatología de la sepsis es una cosa que está en constante estudio, ¿ya? Y se basa más que nada en la respuesta de la persona, del huésped, ante la noxa, que es el microorganismo. Y los estudios de fisiopato todavía no encuentran un buen estándar diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico precoz de sepsis para nosotros es crucial, y si el paciente uno sospecha que está séptico, hay que tratarlo como sepsis, ya, independiente de que no encuentro foco infeccioso o si tengo la duda de que está infectado o no. Los signos más precoces de sepsis son la taquipnea y la taquicardia, ¿ya? Que son desproporcionadas para la fiebre del paciente, ¿ya? Las causas más frecuentes de sepsis son las bacterias, principalmente de foco pulmonar, seguido por el urinario y luego el abdominal, y las intervenciones tempranas realizadas antes de la hora es lo que va a mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cuáles son las intervenciones más, las que debemos hacer? Bulimizar al paciente, antibiótico de amplio espectro de forma precoz, ¿ya? Eso es todo, no hay mucho más que aprender de esto, ¿ya? No sé si hay alguna duda antes de pasar a las dos charlas que hay de ustedes. Por mi parte no, doctor, gracias. Ya. Si no, entonces empecemos con Yo tampoco, doctor. Ya. Entonces empecemos con las charlitas. ¿Quién va a presentar primero? Yo podría, doctor. Sí, obvio. Pon Sí. la presentación. Ya la presento al tiro. Ya. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve. Sí, compañero. Ya, muy bien. Bueno, yo voy a presentar acerca de la nueva definición que se tiene de sepsis y shock séptico, que sería el consenso número 3 o sepsis 3. Bueno, soy Axel Pizarro Rojas, el presentador de esta diapositiva. Para empezar, todo esto comenzó con 19 científicos que se reunieron en un comité en Europa con el fin de generar nuevas definiciones para lo que se conocía de sepsis hasta la fecha. Y esto se debe a que han pasado casi 2 décadas desde que no se tiene una reestructuración de estos criterios. De hecho, la última definición es del 2001, que sería el consenso número 2, como vimos en clases. Y durante todo este tiempo ha habido un gran desarrollo desde el punto de vista de la patobiología y del ser humano en sí con la fisiopatología de la sepsis. Bueno, todo empezó en 1991, ¿cierto? Donde la definición de sepsis se basaba mucho en una inflamación exacerbada, que eso se llevaba mucho con el tema de la SIRS, que en el fondo la SIRS, como vimos en clase, es muy poco específica y tiene muy baja sensibilidad para poder caracterizar a un paciente con sepsis que está incurriendo con una infección. Por lo que los investigadores, al fin y al cabo, tomaron la SIRS como algo más bien inútil al momento de diagnosticar. Además, el término de sepsis severa terminaba siendo un término bastante redundante, por lo que sepsis debe definirse como solo un síndrome y tan solo eso. No poner como
tratar de dividirlo en tantas definiciones distintas. Bueno, en 1991, ¿cierto? Se decía que la sepsis era el resultado de la SIRS, de un huésped a la infección, y en el 2001 se reconocieron estas limitantes y se amplió la lista de criterios, pero lamentablemente no se ofrecieron nuevas alternativas, principalmente por la falta de apoyo. Considerar también que lamentablemente no existe un gol estándar asociado a sepsis y es necesario reestructurar todo esto para generar nuevos criterios diagnósticos que puedan ser un apoyo para el personal médico y de la salud en general. Ahora sepsis debiese definirse, ¿cierto?, como una activación temprana de respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria que esté asociada a modificación importante en vías no inmunológicas. A esto se refiere a todo este desarrollo patobiológico que ha estado hasta la fecha, que tiene que ver con los órganos en sí, los sistemas fisiológicos del cuerpo, que se van a ver alterados al presentarse una sepsis. Bueno, considerar ¿cierto? Caracterizó a los individuos que están afectados con sepsis que tenían una presentación bastante heterogénea, que se basaba mucho en la edad, las lesiones que ellos podían tener, las comorbilidades que poseían y la fuente de infección a la cual ellos estuvieron expuestos. Aquí a la izquierda vemos conceptos clave de la sepsis, que básicamente es lo mismo que he conversado hasta ahora, que la sepsis se corresponde más bien a la principal causa de muerte por infección y que por eso mismo nosotros como médicos debemos diagnosticarlo lo más precoz posible y pesquisarlo. Además de eso, la sepsis induce una disfunción de órgano importante y todo este fenotipo que genera clínicamente también se puede ver enmascarado por patologías que el paciente pueda tener preexistentes, por lo que hay que ver al paciente en su totalidad. Considera también que infecciones específicas pueden generar una disfunción orgánica y no tan solo una respuesta exacerbada exacerbada por parte del huésped ante la infección. Bueno, aquí están estos tres puntos importantes que este comité o este consenso tomó en consideración, que principalmente era la definición clásica de sepsis que se tomaba en los años 90 y a inicios del siglo XXI, que decían que la sepsis tenía que cumplir 2 o más criterios de SIRS al presentarse una infección, pero esto finalmente es completamente inútil, debido a que cualquier paciente que, por ejemplo, un paciente no hospitalizado o un paciente sin infección y que no haya tenido efecto adverso, puede verse comprometido los criterios del SIRS, que son los que vemos aquí en la esquina derecha superior, ¿cierto? Una temperatura elevada o baja, una frecuencia cardíaca más de 90, una frecuencia respiratoria más de 20 o una PaCO2 menos 32 y que el recuento de células blancas esté alterado. Estos parámetros se pueden alterar no necesariamente en el contexto de una infección, por eso al final la SIRS es un criterio o un score bastante inútil. En cuanto a la disfunción o falla de órganos, bueno, principalmente se utiliza el SOFA, ¿cierto? Que es el evaluador secuencial de injuria a órganos, que se divide en cuanto a sistemas, ¿cierto? Tenemos sistema respiratorio, sistema de coagulación, sistema hepático, cardiovascular y sistema nervioso central y sistema renal, los cuales van a ir empeorando a medida que aumentamos el puntaje y por lo que se deduce, ¿cierto? Que un puntaje mucho más alto hay mayor probabilidad de mortalidad. En cuanto al shock séptico, tenemos múltiples definiciones en varios estudios y con una mortalidad bastante heterogénea, pero en términos generales, y lo que nace a partir de este consenso es que el shock séptico finalmente sería una hipotensión que requiere vasopresores para aumentar la PAM por sobre 65 milímetros de mercurio y que está asociado a una hiperlactatemia que sea mayor a 2 milimol por litro y que esto sea independiente de la resucitación de fluidos. Bueno, yo creo que es la diapo más importante porque aquí se resumen todas las nuevas definiciones y términos que nacieron a partir de este consenso, donde la definición actualizada y la que se usa actualmente de sepsis sería una disfunción de órganos potencialmente mortal secundaria a una respuesta aberrante por parte del huésped ante una infección. Y esta definición se asocia mucho a que este huésped no es homeostático a la infección, presenta una letalidad potencialmente superior a una infección simple, que eso se veía asociado al SIRS, por lo que la sepsis es mucho más que eso, y necesita un reconocimiento urgente. De hecho, la sepsis implicaría finalmente una disfunción orgánica con una patobiología mucho más compleja que una simple infección con una respuesta inflamatoria asociada. Se hizo un estudio en la Universidad de Pittsburgh donde se contrastó tanto el uso del SOFA como del SIRS en pacientes hospitalizados sugerentes de tener sepsis y se vio que al emplear los criterios del SOFA, la probabilidad de mortalidad de estos pacientes aumentaba de un 2 a un 25% más que los pacientes con SIRS, por lo que SOFA sería mucho más específico y sensible que el SIRS que se utilizaba antiguamente.
Y uno de los puntos importantes también que destaca todos estos estudios es que hay algo que se llama el QSOFA, que lo vamos a ver más adelante, pero voy a hacer como una pequeña aproximación, que se utiliza mucho para poder caracterizar a los pacientes que van a tener una mala respuesta si están presentando una infección. Por ejemplo, aquí se ve lo que es el estado mental, la presión arterial sistólica, que tenga que ser menor de 100, o una frecuencia respiratoria mayor a 22. Y básicamente aquí igual se refiere al tema del shock séptico, que es la definición que dije anteriormente, que es una hipotensión persistente que requiere vasopresores y presenta una hiperlactatemia. Con todas estas definiciones, finalmente, la mortalidad en estos pacientes puede aumentar más de un 40%, por lo que es mucho más sensible y específico de lo que habían visto anteriormente. Bueno, aquí hablamos lo que sería netamente del QSOFA, que utiliza estos 3 criterios diagnósticos, ¿cierto? Una puntuación en la escala de Glasgow menor a 13, de 13 o menor de 13, una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio menos y una frecuencia respiratoria de 22 minutos o más. 22 respiraciones por minuto o más. El tema con el QSOFA es que presenta una validez predictiva similar a lo que es la SOFA completa, pero por lo menos QSOFA se utiliza en los pacientes que no están en UCI. En UCI se utiliza predominantemente el criterio SOFA, porque el QSOFA finalmente ayuda mucho a predecir qué pacientes van a ir a UCI o qué pacientes van a tener una muy mala respuesta si presentan una infección con una respuesta aberrante por parte del huésped. Considerar que el QSOFA, como es menos robusto que el SOFA, presenta unos beneficios bastante positivos. Por ejemplo, al ser está mucho más sintetizado que el SOFA, ayuda a evaluar mucho más rápido a los pacientes y de manera repetida, no requiere pruebas de laboratorio, y además de eso, insta a los médicos a investigar mucho más a fondo el daño a los órganos que este paciente pueda tener, la disfunción orgánica asociada, iniciar y escalar terapia según corresponda y considerar la derivación a estos individuos a los cuidados intensivos. Y además impulsa a la posible infección en pacientes no reconocidos como infectados, por lo que ayuda mucho, tiene una función bastante predictiva el uso del QSOFA. Bueno, en cuanto al consenso en sí, se utilizó el consenso Delphi, en el cual se vieron los 3 criterios para poder evaluar a un paciente con shock séptico, que es la hipotensión con una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato más de 2 milimol por litro, y que estos pacientes necesiten una terapia vasopresora para poder elevar esta PAM. Considerar que el nivel de lactato igual se puede elevar con varias situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay una baja del claramiento hepático puede elevar el lactato, o cuando hay alteraciones de la respiración aeróbica. Ahora bien, se hizo otro estudio para ver qué tan específico y qué tan sensible puede ser el uso de estas 3 variables. En pacientes infectados con al menos 2 criterios de SIRS o un criterio del SOFA, se le aplicaron estas 3 variables a la vez, lo que identificó una mortalidad del 35 al 54%, mucho mayor que si hubiese evaluado estos criterios por sí solos. Por ejemplo, cuando se evaluó con hipotensión solamente, se presentó un 25.2%, y si se evaluó solo con la hiperlactatemia, se encontró un 18%. Y esto es mucho menor que si se hubiesen evaluado los 3 a la vez. Por lo que utilizar estos 3 criterios juntos abarca tanto la disfunción celular como el compromiso cardiovascular asociado, y esto va a generar una mayor mortalidad, y por ende es mucho más específico y sensible que utilizar estos criterios por sí solos. En cuanto a las controversias y limitaciones, los investigadores igual estuvieron atentos al hecho de que si nosotros usamos los criterios SIRS, siguen siendo útiles para identificar infecciones, más no para poder identificar o caracterizar pacientes con sepsis. Lo otro importante, el tema del lactato, que no tiene que utilizarse como guía para poder indicar la gravedad de la enfermedad, porque se puede elevar no tan solo en un paciente con sepsis, y considerar que para poder hablar de un shock séptico, esta elevación del ácido láctico debe asociarse con la hipotensión y con que requiera vasopresores, porque eso va a aumentar la mortalidad y va a ser un indicador sólido de shock séptico. Aquí a la derecha tenemos lo que sería un flujograma, que es bastante útil, la verdad, porque aplica todo lo que se ha hablado en este consenso, que es principalmente si nosotros encontramos un paciente sugerente de infección, le vamos a aplicar el QSOFA, que si me da mayor o igual a 2 criterios y son positivos, estaríamos hablando de que tenemos que corroborarlo con el SOFA completo.
En el caso de que no me den más de 2 criterios y seguimos sospechando sepsis, igual tenemos que aplicar el SOFA completo. Y en el caso que simplemente no me dé una respuesta positiva, lo vamos a monitorear clínicamente en el hospital. En el caso que me da un SOFA mayor a 2 criterios o mayor o igual, estaríamos hablando de una sepsis, y si queremos corroborar que tengo un shock séptico, aplicamos los 3 criterios que hablamos anteriormente. Una hipotensión marcada con una PAM menor a 65 que requiera vasopresores y que tenga una hiperlactatemia mayor a 2 milimol por litro. Bueno, corroborando, un punto importante que se me olvidaba, en cuanto a las limitaciones, que igual esto puede abrir nuevas puertas a los próximos consensos, nuevas investigaciones de sepsis, es que es importante desarrollar definiciones para pacientes pediátricos, porque en general estas definiciones o este consenso va dirigido a los pacientes adultos y dejan de lado a los demás grupos etarios, que en este caso serían los pacientes pediátricos. Bien, bueno, y finalmente, como trascendencia o la importancia que tiene todas estas definiciones, estos nuevos consensos, es que ayudan mucho a caracterizar a los pacientes con sepsis, y a la falta, ¿cierto?, de un gol estándar, estimaciones aproximadas pueden ayudar mucho a tratar a nuestros pacientes, finalmente, que lo vamos a ver en la práctica clínica habitual. Y de ahí nace lo que sería el Q-SOFA, que nos va a ayudar mucho cuando estemos enfrentados a este tipo de pacientes, y así poder ver si es posible llevarlo a UCI o qué tan mal va a ser la respuesta a la cual este paciente va a derivar. Lo otro importante es que estas definiciones ayudan mucho a tener una comunicación mucho más clara y una apreciación precisa de la sepsis, y un punto negativo, ¿cierto?, que la mayoría de los pacientes con sepsis muy pocas veces van a tener un cultivo positivo, o sea, una microbiología positiva. Solo el 30 o 40% de los casos van a presentar una microbiología conocida al inicio del tratamiento. Y eso, muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias. Buena presentación y acotada. O sea, como ven, ese es el último consenso de sepsis. Se está preparando el sepsis 4, pero aún no hay nada nuevo para prepararlo, así que se están haciendo los estudios investigativos. Entonces, como a modo de resumen, lo que les dije. Volumen, droga vasoactiva, y antibióticos precoz, y medición del lactato. No hay nada más que podamos hacer antes de la primera hora que mejore el rendimiento del paciente. Y también tener en cuenta que, aunque el Quick-SOFA sea una cosa muy fácil para usar, se pasan de cada 10 sepsis, 2 o 3 pacientes se nos van a pasar, van a estar normales, ¿ya? Así que ojo con esos parámetros clínicos. Aunque tengan un Quick-SOFA normal y ustedes piensen que el paciente puede estar con sepsis, trátenlo como sepsis, ya que el Quick-SOFA en realidad de pacientes con disfunción ya orgánica, con alteración del estado mental, que tienen alteración cardíaca por la taquicardia, alteración de la función pulmonar por la taquipnea, ¿ya? Pero muchos pacientes llegan un poco antes, teniendo sepsis igual, ¿ya? Así que ojo con esa técnica. Es bastante buena, ocúpenla, pero no descarta, puede ayudar a confirmar, pero no descarta que el paciente esté séptico, ¿ya? La siguiente presentación. ¿Puedo continuar yo? Obvio. Sí. Y ahí me avisan si es que se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, súper. Sí. Sí, sí. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctor. Mi nombre es Catalina Santos Joaquín, y yo les voy a presentar este documento que se llama El tiempo llenado capilar durante la reanimación con líquidos en pacientes con sepsis relacionada a hiperlactatemia en el servicio de urgencias. Está relacionado con la mortalidad. Este documento fue publicado el 27 de noviembre del 2017. Ya, a modo de introducción, es importante mencionar que cuando existe una disfunción circulatoria aguda, el sistema nervioso simpático intenta compensar disminuyendo la perfusión periférica para redistribuir el flujo hacia los órganos vitales. Y este compromiso de la perfusión periférica puede ser evaluado mediante el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar es un marcador de perfusión periférica que empeora durante la insuficiencia circulatoria, y es una técnica rápida, accesible y sencilla que nos permite estratificar el riesgo.
Además, es importante mencionar que la difusión circulatoria aguda en pacientes con sepsis puede evolucionar muy rápido a una etapa progresiva asociada con una alta mortalidad, y es por eso que es importante la pesquisa a tiempo. Este documento fue el resultado de un estudio observacional prospectivo que fue realizado en el servicio de urgencia del Hospital Universitario de la Universidad Católica, y en este estudio se incluyeron dos constantes principales, que eran la condición de sepsis e hiperlactatemia, y una variable que era el tiempo de llenado capilar, el cual era el foco de este estudio. Entonces, se incluyeron pacientes sépticos con hiperlactatemia, el ingreso en urgencias, sometidos a reanimación inicial con líquidos, y el tiempo de llenado capilar fue evaluado antes y después de la reanimación con fluidos. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de un tiempo de llenado capilar anormal en pacientes con hiperlactatemia relacionado con la sepsis en la fase temprana después del ingreso al servicio de urgencia y qué relación tenían con el resultado. Ya, en cuanto a los métodos y resultados, para evitar variaciones en la técnica, el tiempo de llenado capilar se midió aplicando una presión firme en la falange distal del dedo índice derecho durante 10 segundos, y el tiempo de retorno del color normal se definió como límite superior normal los 3 segundos. Las limitaciones que tenía este estudio era el número limitado de pacientes y que se realizó en un solo establecimiento de salud. Este estudio observacional incluye 95 pacientes con sepsis e hiperlactatemia. La sepsis requería de una fuente de infección documentada o sospechada y evidencia de inflamación sistémica, y el lactato promedio de estos pacientes fue de 4,2 milimol por litro. A estos 95 pacientes se les tomó el tiempo de llenado capilar antes de la reanimación con fluidos, y un 31% de ellos, es decir, 29 pacientes, tenían un tiempo de llenado capilar anormal, y un 69%, es decir, 66 pacientes, tenían un tiempo de llenado capilar normal. Posteriormente, todos fueron sometidos a una reanimación inicial con fluidos, y después se les volvió a tomar el tiempo de llenado capilar, y 87 pacientes lo tenían normal, y 8 pacientes de los 29 de un comienzo permanecieron con un tiempo de llenado capilar anormal, posterior a la reanimación con fluido. Y entonces se vio que estos 8 pacientes tenían mayor riesgo de resultados adversos, tenían mayor duración de la estancia en la UCI, mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor necesidad de terapia de reemplazo renal y mayor mortalidad hospitalaria. Por lo tanto, se puede concluir que los pacientes con sepsis hiperlactámica con tiempo de llenado capilar anormal después de la reanimación inicial con líquidos presentan una mayor mortalidad y peores resultados clínicos que los pacientes con llenado capilar normal, por lo que realizar esta técnica nos permite evaluar el pronóstico y evolución de los pacientes de una forma rápida y sencilla. Y eso sería todo. Muchas gracias. Súper, muy buena, ya acotada, ¿ya? El IN capilar es un método clínico que se está utilizando mucho para evaluar cualquier tipo de shock, ¿ya? Y este estudio lo vio en sepsis. Súper, muchas gracias. No, gracias. ¿Hay alguien más o no? ¿O es Sanando? Yo, perdón. Ah, ya, ok. Lo subo el tiro. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Sí se ve. Vale, gracias. Ya. ¿Me escucha? Sí, también se escucha. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Cristóbal Oneto y hoy les quiero presentar esta publicación de los aspectos actuales en el manejo de la sepsis,
que realizó la Revista Española de Quimioterapia. Esta publicación la voy a abordar de manera superficial, y esta tomó los contenidos de la epidemiología, de un diagnóstico microbiológico, de la reanimación, programas de optimización y la evaluación económica que esta puede tener. A nivel de la epidemiología... Oneto, esta... disculpa, ¿Sí? no está corriendo la diapo. ¿No? No. Oh, ahí es. A ver. Oh, no se ve en pantalla completa todavía. Vuelve a intentarlo de nuevo. ¿Ahora sí se ve completa? No, todavía no. Oh, lo siento, soy medio guaso. Cuando ponga en compartir pantalla, ponle pantalla completa. Ahí te va a dejar en grande. Ya, a ver, déjame intentarlo nuevo entonces. ¿Se ve ahora la presentación? No Se ve sé, el Power, pantalla pero no, completa. no se ve Sí, completo. ahora Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Retomo entonces. Mi nombre es Cristóbal Oneto y les vengo a presentar esta publicación de los aspectos actuales en el manejo de la sepsis, realizada por la Revista Española de Quimioterapia. Los contenidos que esta abordó y que yo voy a mencionar de manera superficial es la epidemiología, un diagnóstico microbiológico, la reanimación, programas de optimización y una evaluación económica. La epidemiología es muy variable de la sepsis, puesto que esta depende básicamente de lo que estemos analizando, ya sea la incidencia o la mortalidad. La incidencia de la sepsis es muy variada, puesto que está sujeta a la evaluación de dónde se realizó, cómo y qué estamos midiendo. Ejemplo de esta es, por ejemplo, en 1979, CDC estimó que la incidencia de la sepsis era de 33,6 por 100.000 habitantes y que esta creció a 175,9 en 1989. Pero aquí se estimó la septicemia y no la sepsis grave. La OMS también había estimado que habían 30 millones de casos, donde 19,4 millones eran de sepsis severa y 6 millones eran muertes por año. Pero esto estaba basado únicamente en los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Noruega, Australia, Suecia, Taiwán y España. Por lo tanto, excluían al 87% de la población mundial. Otro ejemplo es un metaanálisis que clasificaba los casos de sepsis según su gravedad, pero no se sabe si estos datos fueron tomados en todo el hospital donde se hizo el estudio o solo fue en UCI, en hospitalizaciones o en el departamento de emergencia. El origen de la sepsis, básicamente el 60 o 70% de estas provienen de la comunidad, el 20 y el 30% vienen de sepsis dentro del hospital, pero no de la UCI, y el 5 o 9% provienen de la UCI como tal. El 30 y el 50% presentan una falla de un solo órgano, del 20 al 30% presentan fallas de 2 órganos, y del 20 al 25% tiene fallas de 3 o más órganos. La falla respiratoria es la disfunción orgánica más común que encontró, y un estudio en Alemania indica que la mortalidad de la sepsis severa y de shock es del 43,6% y del 58,8% respectivamente. Mientras que otros estudios, este valor disminuye al 22 o al 25%. Y por lo tanto, la epidemiología de la sepsis puede tener varios factores que influyen, que también pueden ser tanto social, genético, económico o político. Cuando hablamos del diagnóstico microbiológico, el 70% de las decisiones clínicas en los pacientes con sepsis están basadas en el resultado del laboratorio. Una respuesta de laboratorio rápida puede ser crítica para determinar el cómo y el cuándo será la salida del paciente luego del tratamiento. Un screening que se puede realizar, que como bien el profesor y mis compañeros han expuesto,
es la medición del lactato plasmático. Esta publicación además indica que el hemocultivo, entre comillas, podría ser un gold estándar para identificar un microorganismo que esté infectando el torrente sanguíneo. Pero esta eficacia disminuye cuando un antibiótico se haya administrado previamente a la toma de la muestra. Se recomienda que el resultado microbiológico esté antes de las 6 horas, puesto que esto mejora mucho el pronóstico. Hay unos métodos diagnósticos que están basados directamente en la sangre. Uno de ellos es el MACD-TOF, que permite identificar el tipo del bacilo gram negativo, permite identificar el tipo de patógeno que está causando la infección del torrente sanguíneo en menos de 1 hora. Que esto, como es una enfermedad dependiente del tiempo, mejora también mucho el pronóstico. También es notable destacar que este método es capaz de identificar un bacilo gram negativo productor de carbapenemasas en un hemocultivo positivo en menos de 1 hora, el cual, si en un tratamiento empírico fallido, estos resultados pueden ayudar a mejorar el nuevo tratamiento antibiótico que puede tener el paciente. Por estas razones, se prefiere el uso de métodos basados en moléculas directas de la sangre de un paciente que el hemocultivo en sí. También nosotros nos podemos apoyar en marcadores que tienen ciertas ventajas con respecto al diagnóstico que es dependiente del hemocultivo. Tenemos la detección del microorganismo. Las ventajas que pueden tener estos marcadores es que pueden detectar al microorganismo independiente al enriquecimiento que pueda tener el cultivo. No requiere tiempo de incubación y logra reflejar lo que está pasando en la sangre de forma inmediata. Se puede usar de forma rutinaria en los laboratorios, puesto que estos métodos tienen ciertos fallos. Algunos de ellos tienen baja sensibilidad, puede haber interferencia con el ADN sanguíneo, puede haber falta de especificidad del método, y existen varios falsos positivos por la liberación del contenido molecular del patógeno. Cuando hablamos de biomarcadores, las características que deberían tener todo buen biomarcador son que este tiene que aumentar rápidamente con la presencia de sepsis, que decae los niveles rápidamente luego de la terapia, que tenga corta vida media y un test de determinación que sea ampliamente disponible, barato y rápido. De los biomarcadores que están más estudiados y aceptados al momento, tenemos la procalcitonina, que es la que discrimina mejor entre un proceso inflamatorio infeccioso y no infeccioso, y una cuidadosa interpretación de este biomarcador en un contexto clínico es mandatorio por su bajo rendimiento en diferenciar entre un paciente con sepsis y un paciente crítico por una inflamación infecciosa. Sirve además como un factor de pronóstico también. Las concentraciones de la procalcitonina sérica permiten determinar la eficacia del tratamiento y puede jugar un rol en la fase de desescalada del antibiótico en un paciente en UCI. También podemos encontrar la presepsina, que podemos encontrar un incremento de esta en los primeros 2 días de shock séptico, el cual va a producir una mayor probabilidad de que al tener este aumento va a haber una mayor probabilidad de ingresar a la UCI, y también de alta mortalidad a los 90 días. Y también se correlaciona con la oportunidad de utilizar una terapia antibiótica oportuna. De manera tradicional, nosotros podemos encontrar útil la PCR, la leucocitosis, neutrófilos, pero estas son poco específicas. La campaña de Sobreviviendo a la Sepsis recomienda el uso combinado de los biomarcadores para definir una causa infecciosa de sepsis. A nivel de la reanimación, la fisiopatología de la sepsis es caracterizada por una hipovolemia, la cual procede de 2 mecanismos principales: una vasodilatación exagerada y pérdida rápida de fluidos, donde nosotros como objetivo queremos llegar a alcanzar una presión sanguínea estable de una PA mayor a 65 milímetros de mercurio. De nuevo, la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis recomienda el uso de un bolo de 30 ml por kilo de cristaloides en las primeras 3 horas.
Dentro de esta reanimación existen 4 fases. Tenemos el salvaje, el trataje, perdón, el optimizar, la estabilización y la desescalada. También dentro de estos, el fluido que se va a utilizar son unos cristaloides equilibrados más una solución salina al 0,9%. La albúmina en estos pacientes, justo se me tapó la imagen, bueno, la albúmina se va a administrar solo en pacientes que requieran una alta necesidad de fluidos. La optimización, bueno, la sepsis, como bien han dicho mis compañeros y el profesor, es de los trastornos más mortales, y aún así la forma en que se maneja es lenta y desigual en el mundo. Disculpen, me salté acá un dato súper importante, que existen unas consideraciones especiales que hay que con respecto a cierto tipo de pacientes. Tenemos un paciente pediátrico, el cual va a generar unas manifestaciones de shock que son completamente, o no completamente, pero sí que son variadas al shock séptico normal. Porque en un paciente pediátrico puede haber una hipertensión pulmonar persistente debido a la acidosis y a la hipoxia, el cual impide el cambio de circulación por el foramen oval a la arteria pulmonar. Esto va a provocar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, obteniéndose como resultado una insuficiencia cardíaca con una hepatomegalia. Hay que también identificar que hay que saber que identificar la sepsis en niños es complicado, puesto que presenta mayor variabilidad de signos y síntomas que los adultos, y estos son más inespecíficos. En los recién nacidos se podría observar como los primeros signos episodios de bradicardia, apneas e intolerancia alimenticia. En niños van a predominar las bacterias gram negativas y positivas. La etiología también va a variar según la edad y de las comorbilidades y de la zona geográfica. También otro tipo de paciente que hay que tener mucho cuidado son los adultos mayores y los inmunocomprometidos, puesto que también van a presentar unas manifestaciones clínicas iniciales más inespecíficas que un adulto sano. Cuando hablamos de la optimización del manejo de la sepsis, bueno, como anteriormente había dicho, este es uno de los trastornos más mortales, pero se maneja de manera lenta y desigual en el mundo. Para mejorar su manejo, es importante reconocer lo crítico que es la atención prematura de la sepsis, ya sea aumentando la conciencia de los pacientes de cuáles podrían ser los síntomas que pueden indicar la sepsis, con la importancia de buscar ayuda médica al momento de identificar estos indicios. Además, es importante el diagnóstico y tratamiento inmediato que debería tener un paciente con sepsis. ¿Qué cosas impiden la optimización del manejo? Primero, tenemos la dificultad del diagnóstico en sí, debido a que la sepsis, como está definida, tiene una naturaleza ambigua y que las manifestaciones iniciales de esta se hace cada vez más complejo en un paciente añoso o inmunocomprometido. Segundo, vamos a encontrar, una gran variabilidad de las guías clínicas del manejo de sepsis y del inicio de la resucitación hechas por el personal sanitario, por lo que los pacientes en pabellón tienen más mortalidad cuando desarrollan... Esta es una pregunta. ¿Por qué los pacientes de pabellón tienen más mortalidad cuando desarrollan sepsis? Porque estos son pacientes que pueden cursar con diferentes condiciones tanto médicas como quirúrgicas. Estas pueden confundir el diagnóstico de sepsis. Por otro lado, algunos de estos factores fueron descritos. Uno de los factores que fueron descritos fue que el diagnóstico de la sepsis severa en estos pacientes puede estar retrasada por la incapacidad de los propios médicos o de los enfermeros en identificar la progresión de la sepsis, y o porque estos pacientes quizás no muestran signos clásicos de compromiso sistémico. También se describió que estos pacientes pueden tener diferentes momentos de presentación de signos, los cuales se confunden con las condiciones actuales que ellos están cursando. Además, el inicio del tratamiento, una vez hecho dentro del pabellón, se puede retrasar,
puesto que estos departamentos no tienen los recursos ni el sistema para intervenir rápidamente frente a casos de sepsis severa. Por último, algunos de los pacientes de pabellón pueden generar sepsis derivada de una infección nosocomial, que esto va a empeorar mucho el pronóstico. Por lo tanto, se creó el concepto de código de sepsis, el cual es un programa que permite el uso de medidas para la detección temprana, su manejo y un tratamiento oportuno, con el fin de mejorar los resultados clínicos del paciente. Está basado también en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y a la priorización de la asistencia médica ajustada al tiempo. Muchos estudios que han utilizado este código han tenido una mejora en el resultado de la mortalidad de los pacientes con sepsis. El pilar angular de este código es la enfermería, donde el enfermero será el primero en identificar los signos de sepsis y a la vez será el primero en utilizar los protocolos basados en la evidencia para su diagnóstico y tratamiento. Acá en la evaluación económica, ¿por qué hay que hacer una evaluación económica? Bueno, se creó el concepto de una administración antimicrobial, el cual trata de evitar el uso de los antimicrobianos caros y de amplio espectro. Tiene como finalidad alcanzar una óptima respuesta clínica con la menor cantidad de dosis y efectos adversos posible, sumado a los costos mínimos de cuidados de salud. El sobreuso o el poco uso de estos antimicrobianos puede dar como resultado aparición de microorganismos multiresistentes a drogas, infecciones como por Clostridium difficile y más efectos adversos. Entonces, por este caso, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis va a recomendar el uso empírico de antimicrobiales para los patógenos resistentes que sean propios de la localidad e incluso dentro del propio hospital. Y si es posible, obtener resultados de los cultivos sin retrasar el inicio del tratamiento. Los resultados de los cultivos van a ser importantes para la fase de la desescalada. Se tiene que hacer una evaluación económica para estimar el impacto de un problema de salud, para priorizar las acciones y ver su eficacia. Se mide el impacto en el sistema de salud, en los proveedores, en los pacientes, en el ambiente y en la sociedad. Pero al ser un factor que tiene muchas variables, que por lo general va a ser difícil encontrar un estudio que comprenda todos los parámetros dentro de un mismo concepto. En España, por ejemplo, el tratamiento de la sepsis recomendada por esta campaña de Sobreviviendo a la Sepsis resulta ser más costo efectiva que con el manejo tradicional de la sepsis. Se recomienda además la implementación de la educación sobre sepsis a pacientes, el cual también resulta ser costo efectiva. Y el enfoque que recomienda esta publicación es más bien multidisciplinario. ¿Por qué el manejo multidisciplinario para la sepsis? Porque este tiene como objetivo alcanzar una precisa, una constante y eficaz comunicación entre los médicos y enfermeras que tengan una participación dentro de este manejo como en el servicio de urgencias, en el departamento de microbiología, cuidados intensivos y de pabellón. Si esto se logra gestionar de manera correcta, va a mejorar la eficacia y la efectividad de la asistencia sanitaria, sobre todo en el manejo de la sepsis. Además, se tendría que crear un modelo que esté monitoreando, que esté analizando este enfoque, para luego así mejorar los resultados. El objetivo principal de este modelo va a ser realizar la mejor práctica posible, utilizando un criterio unificado. Muchas gracias. Ya, súper. Como datos del paper, si se dieron cuenta, PCR, procalcitonina, perfil hematológico no sirven mucho. En urgencia no nos sirven para tomar decisiones, ya, de que si el paciente está infectado o no, ya. Así que ese examen no es muy útil como diagnóstico y diferenciación entre una bacteria y un virus, por ejemplo. Saber si el paciente está con apendicitis aguda o no. ¿Ya? Así que no son exámenes buenos para tomar decisiones para nosotros, porque se elevan a las 24, 48, 50 horas. Entonces, un paciente que consulta por 5 o 6 horas de una sepsis generalmente suelen estar normales, ¿cachai? O levemente elevados. Entonces, puede llegar a cometer el error del paciente de decir, no, este paciente no apendicitis porque le tomé perfil hematológico y PCR tiene los leucocitos y la PCR no. Así que para la casa, ¿ya? Así que por eso no nos sirve mucho, ¿ya? Por eso la clínica es mucho más importante que cualquier examen de sangre.
¿Ya? Súper.